con nuestro buen amigo Aurelio, que lo tenemos aquí muy calladito, estamos todos escuchando. Estoy escuchando algo muy ¿verdad? interesante. Muy interesante. Pues pasamos, Aurelio, nos vamos por ahí con los primeros pobladores de Tijuana, los Kumeyays. Bueno, es un tema muy extenso, en consecuencia creo yo que lo vamos a iniciar apenas y luego lo podremos seguir tratando. Las personas que estén interesadas en conocer más sobre los primeros pobladores de Tijuana, nos pueden visitar en la Biblioteca Alberto Limón Padilla de la Avenida Revolución entre 7 y octava. Ahí tenemos literatura sobre ese tema. Y ahorita pues solamente les quiero decir, los indígenas Kumeyay fueron los primeros pobladores de Tijuana. ¿Por qué? Porque desde 10,000 años antes de que llegaran los españoles a la región, ellos ya se desplazaban desde las regiones del río Colorado en el actual estado de Arizona hasta las costas del Pacífico, a las del condado de San Diego en los Estados Unidos y a las de los municipios de Tijuana, Rosarito y el norte del municipio de Ensenada en lo que es México. Atravesaban las montañas de las Rumorosas en México y las de la Sierra Nevada en Estados Unidos, y luego caminaban por los senderos a laderas de montañas en las montañas del condado de San Diego, en Cueva Pintada, ¿no? Cueva Pintada, en diferentes Rancho sitios. Bernardo. Rancho Bernardo. Y incluso les decía que fueron los primeros en cruzar y en acampar en el valle del río Tijuana. Y ahí también podemos encontrar muchos vestigios de su presencia en el Cañón del Padre, en el arroyo de la Alabá, en algunas partes todavía del río Tijuana que quedan inexploradas, y sobre todo también en las playas donde tenían ellos sus concheros, porque se les encantaba tanto de la caza como de la pesca y de la recolección. Era precisamente su manera de vivir: cazar, pescar, recolectar, y seguían ellos siempre las fases de la luna, todos los tiempos, y los tiempos pues, lunares, ¿no? Sí, y realmente se puede decir que no tenían problemas para su alimentación, que era muy variada, semillas, cereales, etc. Una etnia muy, muy organizada. Ellos estaban siempre en clanes, en bandas, tenían su jefe, el chimul. Exacto. Que él pues era el heredero, ¿no? Era el heredero, y a su vez, ¿no? Seguía hasta la fecha. Si venía de padre a hijo, de padre a hijo, y así se venía pues haciendo heredando el cargo, el trono. Exactamente. Había también un chimul, que era como el hechicero de la tribu. ¿Chamán o chimul? No, el chimul era el jefe, tienes razón. El chamán era el hechicero, el brujo y el mediador entre los espíritus y el hombre. Y era pues muy reconocido también. Tenían también un grupo de mensajeros que se conocían todas las rutas y iban de un lugar a otro comunicándose entre los grupos. De hecho, si ustedes van de Tijuana a Mexicali o a Arizona, se van a dar cuenta que el Freeway 8 se llama Kumeyay Freeway. La razón es que se dice que lo que es el 8, el Freeway 8 y la carretera 80 que comunica California con Arizona, los hicieron siguiendo el trazado que hicieron los Kumeyays hace muchísimos años, y siguiendo ese trazado se hicieron esas carreteras. Sí, ellos en esa época no conocían la escritura, pero se conocen y se distinguen por el canto. A la fecha ellos siguen esa tradición y los podemos ver en sus ceremonias que hacen año con año aquí en San José de la Zorra, en el Neji, en todas esas áreas donde te dan la oportunidad, ¿no?, de entrar a su comunidad y verlo. Así es. Es muy bonito ver sobre todo a los jóvenes y los niños cómo se comunican
a través de la magia del canto, Sí. y sus artesanías, sus trajes típicos, las señoras tejiendo todas esas, pues unas verdaderas obras de arte, hacen unos collares divinos, unas cosas muy bonitas en artesanía, ¿no? Y sobre todo el canto que sigue vivo, ¿no? Así es. Otra cosa que se puede comentar sobre los Kumeyaay es que vivían en sitios muy propicios, los buscaban en parajes que les gustaban, hacían casas circulares de ramas de lo que tenían: sauce, aliso, álamo, mezquite, que luego las forraban con tule, nolina y otras ramas, aunque también aprovechaban ellos todo lo que había a su alrededor: tierra, lodo, barro, La piedra. Eran muy, aunque eran pues habitaciones muy rústicas, pero estaban muy bien organizados en ese aspecto. Pues yo creo, con referencia que haces a esto, Aurelio, pues era gente muy saludable, ¿no es así? Así es. Pues sí, definitivamente, ¿verdad? Como su alimentación, obviamente tuvo que haber sido, como lo explicaba hace un momento aquí la señorita Lourdes. Entonces, qué interesante, ¿no? Así Su es. manera de comunicación también. Y pues ellos pasan, ¿no? Pasan a ser parte de lo que es nuestra cultura yumana. Así es. ¿Cómo andamos? Creo que nos vamos a corte comercial, amigos. Dale. Seguimos Sí. con Aurelio. Sobre todo para seguir comiendo. Comercial. Comercial. Sí. Conexión FM.